Aquí estamos en un nuevo bloque de 678 con Leopoldo Moró que nos visita y vamos ahora sí a ver el recuerdo de don Antonio Cafiero. Antonio Cafiero por 678. En las reseñas que vimos por estos días, no hay mención sobre el vital rol que jugó Antonio Cafiero no solo puntualmente en el levantamiento cara pintada, sino también en la histórica disputa democracias versus corporaciones. Esta victoria no es solo del pueblo peronista, es la victoria del pueblo argentino en su conjunto. Es no solo reverdecer los viejos laureles de nuestra mayoría histórica en la República, sino también abrir los cauces para la vigencia plena de una democracia con sentido social. Cuando los carapintadas acechaban al gobierno de Raúl Alfonsín, se jugó dándole un quiebre a un peronismo muchas veces autoritario y se sumó al balcón de la Casa Rosada, dándole un quiebre también a la historia del peronismo. Vivimos días de tensión, vivimos días de tristeza. Pareciera que en el tiempo histórico ha habido un segundo en el que el pasado nos ha alcanzado. En la Semana Santa del 87... Estaba ahí, sí. Estuve ahí. Yo fui, después de largas décadas, el primer presidente de un partido de la oposición que ante un intento militar de derrotar al gobierno, en vez de sumar a los cuarteles, fui a pedir la rendición de Aldo Rico, en nombre del partido que representaba. De manera que interrumpí con esta actitud muchos años en que las fuerzas políticas de la oposición aprovechaban el mal humor de los militares para sumarse a los golpes de Estado. Te pido que por encima de la tristeza advierta hasta qué punto hombres de distintas militancias políticas, distintos sectores sociales, los trabajadores de la Argentina, los empresarios, el mundo de la cultura, todos, en fin, nos ponemos de pie para defender las instituciones de la República. Si hay alguien que sostuvo de que el arreglo en la Argentina no era con los militares, sino con los radicales, ese fui yo, ¿no? Porque sostuve siempre que esa era la fórmula para alcanzar la unidad de los argentinos, ¿no? Con Antonio Cafiero se va uno de los últimos políticos de esa política que junto, por ejemplo, a Raúl Alfonsín, sabía negociar, sabía de acuerdos políticos. Leopoldo Moró va a contar de qué manera el doctor Raúl Alfonsín, el radicalismo, pensó en una ley de medios. Estaba a punto de ser llevada adelante y nos contará la historia de cómo se frustró cuando Menem le ganó la interna a Cafiero. Nosotros el 26 de abril del 88 presentamos una ley de radiodifusión. No queríamos dejar abierto el camino a que el gobierno que nos sucediera eliminara el artículo 45 de la ley de radiodifusión y dejar abierto el camino para un proceso de concentración oligopólica de medios de comunicación. Siendo yo presidente de la Comisión de Comunicaciones, un día recibí, creo que en el año 86, una llamada de Manieto y ahí me planteó que el objetivo de ellos era la derogación del artículo 45. En ese momento querían derogar el 45 porque habían comprado Radio Mitre, digamos que clandestinamente, porque precisamente no estaban autorizados por la ley de radiodifusión. Entonces nosotros en el año 88, previendo que podía ocurrir eso, habíamos consensuado con el peronismo, en aquel caso concretamente con Cafiero. Esa ley de radiodifusión ingresada en el 88, con el pleno acuerdo de Cafiero, a quien la verdad yo creo que nosotros le deberíamos un homenaje
porque jugó un papel preponderante en la consolidación democrática. Yo creo que Cafiero terminó pagando con su propia derrota electoral en la interna justicialista su apoyo sin límites al proceso democrático. Pero tuvimos un inconveniente muy serio, que fue lo que impidió el tratamiento de la ley, que a lo largo del año 88 se desarrolla la interna peronista y gana Menem. Como seguramente Menem ya tenía compromisos con el Grupo Clarín, trabó el tratamiento de la ley. La primera privatización del menemismo no es ni Aerolíneas Argentinas, ni YPF, ni GA del Estado, sino Canal 13, que va a manos del Grupo Clarín, y Canal 11, que va a manos del Grupo Mazot de Bahía Blanca. Cumplió un papel extraordinario después de la derrota del 83, al encabezar la renovación peronista. Y hasta el final él acompañó al gobierno de Néstor y Cristina, él apoyó este proceso. Néstor Kirchner ha escrito una página muy importante en la historia de los argentinos. Él, como Cristina, han reivindicado algo que los argentinos queremos mucho, es la autoridad presidencial. Y tenemos que agradecerle eso y sobre todo la honradez de sus convicciones. En general los políticos no nos caracterizamos por tener convicciones permanentes, más bien tenemos intereses. Pero Cristina y Néstor han inaugurado una nueva etapa y yo estoy muy contento de haber sido y seguir siendo amigos de ellos. A propósito de aquella interna Menem-Cafiero, esta anécdota contaba Cristina en el reportaje que le realizara Rial. Yo te contaba la interna del 89. Se peleaban ahí también. Y sí, porque él quería estar con Cafiero y yo con Menem. ¿Con Menem? Sí, a mí me encantaba. Sí, lo confieso. ¿Te encantaba Menem? Ojo. ¿El de las patillas? Año 89. ¿El de las patillas? Sí, el del hombre del interior, ¿Pero profundo. fue menemista? No. Y Néstor me acuerdo que fue con otro compañero cuando estábamos decidiendo la organización, estaba allá en el sur, estaba decidiendo por quiénes eran, por quién él le gustaba a Cafiero, porque además al lado de Cafiero estaban todos los compañeros, digamos, que habían militado con nosotros en los años 70. Era renovación, en fin, ¿no? Y me acuerdo que vino acá a Buenos Aires y se entrevistó con él y volvió con este compañero y me dijo, yo voy con Cafiero. Entonces armó una gran discusión interna. Había otros compañeros que... Está dividida la cosa, ¿no? Unos querían ir con Menem, otros con Cafiero, una gran discusión interna. Finalmente, orgánicamente, se decidió ir con Cafiero. Y yo, que soy miembro de una generación que hace de la orgánica un culto, saludo a uno, saludo a dos, y vamos con Cafiero, obviamente, ¿no? Y fuimos con Antonio. Yendo a los tiempos del caso Coimas en el Senado y de Corte Suprema de mayoría automática, así traicionaba el subconsciente a Cafiero. Cafiero ingresó a los tribunales de Comodoro Pi para entrevistarse con el juez. Ese es un antro, mejor dicho, es un ámbito gobernado por la majestad, que significa el nombre de la justicia. Finalicemos con los tramos salientes de la última entrevista realizada a Cafiero por Gustavo Silvestre. Está por sacar un libro que se va a llamar Militancia sin tiempo, una vida en el peronismo, que en la tapa va a tener una foto suya con Perón. Me comentaron que hay una anécdota de cómo se logra esa foto. El día que Perón nos convoca allí a Puerta de Hierro a sacarnos esa foto, el lugar que me ofrece es un lugar que estaba ocupando López Rega. López Rega estaba en ese momento también en el salón y se adueñó de un lugar muy próximo a Perón. Y Perón le dice, creo que debe ser una de las pocas veces que dice, usted levántese y váyase, así directamente, ¿no? Como diciendo, no está de más. Y así fue, se levantó y se fue. Y ahí quedamos a solas con el general. Fueron los días en que se jugó la suerte del peronismo. Fueron los días en que finalmente los peronistas pudieron darle una respuesta al problema que había traído la presencia de López Rega. ¿Fue una presencia nefasta para el Perón del último tiempo? Lo fue. Por más que obviamente... ¿Y por qué cree usted que tuvo tanta presencia y tanto poder? Sobre todo después en el gobierno de Isabel Perón, ¿no?
hay cosas en política que no se pueden racionalmente contestar o discernir. En estas vertientes que se dividió para esta elección, entre Cristina Kirchner, Duhalde, Alberto Rodríguez Sá, ¿quién estaría representando, según su visión, más al peronismo o a la militancia peronista? La que le imprimió un sesgo definitorio al peronismo fue Cristina. Cristina ha tenido o ha demostrado tener una gran capacidad para poder interpretar al peronismo de este tiempo, ¿no? Lo ha hecho con mucha habilidad, con mucha inteligencia, y esto es la que la ha catapultado a la posición que hoy ocupa, ¿no? Muy bien, a ver, Moro, no sé por dónde quiere arrancar usted. A mí como a todo el mundo, supongo que le preguntarás por esos días del alzamiento Cara Pintada. Yo le preguntaba mientras veíamos el informe, usted estaba ahí en el balcón. Y me imagino el miedo, ¿no? También porque supongo que en aquel momento uno lo ve de la distancia y parece, bueno, el alzamiento Cara Pintada es un título. Pero en ese momento yo me imagino que la integridad física de cada uno también estaría entre las cuentas, ¿no?, que se hacían. Relativamente. Yo te diría que se sufre más miedo hoy, en términos no de los militantes políticos, sino de la sociedad. Es muy difícil primero tener miedo cuando vos sentís que tenés atrás la sociedad. Porque no era solamente la Plaza de Mayo, eran todas las plazas de la República Argentina, eran los canales de televisión, las radios, bueno, con excepción de Radio Mitre. Es muy difícil en ese contexto tener miedo. No, yo creo que ellos no pudieron imponer el miedo, no, para nada. Además hubo mucha lucidez en cómo conducir el conflicto, cómo llevarlo al punto donde se llevó, cómo llevarlos a la rendición. Nunca el pueblo argentino había hecho la experiencia de lanzarse a las calles a parar un golpe de Estado. Era una cosa inédita en la historia argentina. Y menos la experiencia de que el presidente constitucional se pusiera a la cabeza de esa movilización y que el principal jefe de la oposición, en este caso Cafiero, hiciera lo propio. Todo eso fue una experiencia inédita. O sea, en ningún momento usted se le planteaba, ¿y si sale mal? No, a ver, sí, en algún momento uno pudo haber imaginado si salía mal, pero no imaginaba un final como el tradicional. Ajá. Hubiera sido una gran tragedia para la Argentina si salía mal. No era gratis para ellos ese golpe de Estado. Absolutamente no era gratis. Tampoco hubiera sido gratis para el pueblo argentino, como no lo fue para el MNR de Bolivia, cuando hubo que enfrentar una situación de ese tipo y hubo un baño de sangre. Por eso Alfonsín, muy consciente de esa situación. Nosotros teníamos muchas cosas en la cabeza, no era improvisación. Teníamos en la cabeza cómo en Filipinas se había rodeado los cuarteles con las rosas, teníamos en la cabeza evitar el derramamiento de sangre que llevó a Bolivia en el enfrentamiento entre el MNR y los oficiales de las Fuerzas Armadas a un periodo larguísimo de proscripción del MNR por los resentimientos. Teníamos en claro que había que evitar muertos. Por eso Alfonsín salió con mucho entusiasmo ese día al balcón y dijo felices Pascuas, y ahí se lo cortaron los grupos de... La casa está en orden y la otra parte es la que no se dice. Claro, y ahí se lo cortaron los grupos de inteligencia para dar vuelta, y lo lograron, la idea de que en realidad había habido un pacto. Pero él dijo, felices Pascuas, la casa está en orden, no corrió sangre en la Argentina. Él se fue con esa obsesión de que no corriera sangre en la Argentina, pero sí que se neutralizara el golpe de Estado. No era que estábamos dispuestos a negociar una cosa por la otra. ¿Y Cafiero y él se llevaban bien? Muy bien. Tenían un feeling extraordinario, ¿no? Propia de la estatura política de los dos. Cafiero lo dijo en la despedida de los restos de Alfonsín. Cafiero dijo, yo tuve dos grandes maestros en mi vida política, de los que aprendí lo que sé y lo que sé mal, dijo. Supongo que cuando dijo lo que sé mal, dijo también de los dos. O de él, por ahí. O de él también. Y dijo, mis dos grandes maestros fueron Juan Perón y Raúl Alfonsín.
Y dijo otra cosa que viene a cuento traerla a colación porque es muy importante. Inició el discurso diciendo, yo me acuerdo como si fuera hoy, vengo a traerle a los radicales una muy mala noticia. Raúl Alfonsín ya no les pertenece porque pertenece al pueblo argentino. Y hoy yo pensaba que en la despedida de Antonio esa frase también se podría haber usado en otro sentido, que había que darle una muy mala noticia a los peronistas porque Cafiero ya no les pertenecía porque pertenece al pueblo argentino. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el presente, no es un recuerdo nostalgioso. Me parece que tiene que ver con este rediseño que se está haciendo en la Argentina, que habrá que ver si es bien interpretado y aparecen quienes los interpretan. Cafiero y Alfonsín enterraron el peronismo y el antiperonismo. Lo dejaron atrás. Por lo tanto, enterraron el odio, enterraron la división ficticia del campo popular. Y las experiencias que se han ido haciendo en estos 30 años de democracia, que además de servir para ampliar derechos, etcétera, tiene que servir para darnos una enseñanza, porque es la primera vez que podemos ejercitar el acierto y el error durante 30 años, nos tiene que llevar a esa conclusión. Seguir el pensamiento de Alfonsín y de Cafiero en esta etapa significa buscar una síntesis entre la etapa que abrió Alfonsín de Democracia para Siempre y la etapa que se abrió en el 2003 con Kirchner de Patria para Todos. Por eso hay que superar esas antinomias que ahora se han transformado en kirchnerismo y antikirchnerismo, ¿no? Y buscar una síntesis de esa naturaleza. Y yo creo que en ese camino lo abrieron Cafiero y Alfonsín, ¿no? ¿Moca? Sí, comparto lo que decía Leopoldo. Yo creo que con la figura de Cafiero se está intentando también hacer algo que ya se intentó cuando la muerte de Raúl Alfonsín, que es convertirlo en una especie de ícono de la paz y la conciliación, ocultando que Cafiero era una persona, como se dijo acá, muy partidaria del diálogo y del acuerdo político, pero siempre sobre la base de cortar el campo político y de dejar afuera a quien había que dejar afuera. Cafiero también, de la historia de Cafiero también se puede hablar desde sus grandes antagonismos, porque es cierto que Cafiero fue un hombre que se sacrificó políticamente por defender la democracia, pero también es cierto que en esa defensa de la democracia partió el propio espacio de su partido, porque Menem no firmó el acta de coincidencias democráticas y porque Menem recorría todos los canales diciendo que la culpa del alzamiento cara pintada era de la falta de política militar del gobierno de Alfonsín. Es decir, Cafiero tuvo un contrincante y asumió un antagonismo y pagó el asumir ese antagonismo, dejándole a Menem la supuesta pureza peronista en una interna eso es un valor, y Cafiero prefirió dejarle ese espacio a Menem y no que la democracia pagara. Y en torno a lo que dice Leopoldo, a esta cuestión de los nuevos reagrupamientos, yo creo que los 30 años de democracia, entre otras cosas, nos permiten a los argentinos que los conflictos y las discusiones se hayan agudizado a un punto que ninguna etapa anterior se pudo hacer. Y se puede agudizar el conflicto porque hay una enorme fe mayoritaria de que la democracia en Argentina es intocable. Si no existiera esa conciencia de que la democracia es intocable, digamos, en la historia, en la biografía de cualquiera de nosotros, está el recuerdo de que por mucho menos antagonismo de lo que hemos vivido entre el 2003 y sobre todo el 2008 hasta aquí, se desarticulaba la institucionalidad democrática y se pasaba a otro capítulo. Hoy la madurez de la democracia argentina permite esta conflictualidad sana de debate político en la cual yo tengo claro que Cafiero y Alfonsín están de un lado de este corte de la política, con toda su altura, con toda su capacidad de diálogo, con toda su clarividencia, también eran fuertes antagonistas y se bancaban los antagonismos. Los dos eran personas de mucho coraje y de mucha capacidad de pelea, ¿no? Vos sabés que, a propósito de lo que dice Edgardo, yo no soy un adicto a las teorías conspirativas, pero a propósito de lo que él dice, esta maniobra que apuntó a que ese triunfo del pueblo argentino sobre el golpismo a los pocos días se diera vuelta y apareciera como un pacto de Alfonsín, tomando nada más que la frase de Felices Pascuas, etcétera, también apuntó contra Cafiero. Y tuvo origen en quienes rodeaban a Menem. El asesor militar de Menem era el coronel Zeneidlin, Así es. que era
el jefe espiritual de los Carapintadas. En esa oportunidad el jefe militar fue Rico. Después aparece en la tercera sonada, Villa Martelli, ¿no? Sí, aparece Seyneldín. Pero fue toda una operación de inteligencia. ¿Para qué? Para hacer aparecer eso como un pacto espurio al que Cafiero se había prestado. Por eso te decía al principio de este programa, yo no sé si ya la gente recuerda que hubo un principio de este programa. Yo te decía al principio de este programa que los sectores más reaccionarios, bueno, los que hoy se rasgan las vestiduras de los medios en torno al tema de los acuerdos, de los consensos, son unos verdaderos hipócritas y mentirosos. En aquel momento hubo un acuerdo además de la sociedad. La sociedad fue la que dijo no va a haber golpe de Estado. Pero hubo un acuerdo dirigencial de Cafiero, de Alfonsín, etc. Cafiero cuenta, ustedes seguramente si lo buscan en el archivo lo van a encontrar, en algún momento Cafiero cuenta que lo estuvieron todo el día buscando a Menem, desde el Partido Justicialista, para que fuera a firmar el acta de compromiso democrático que se firmó en el despacho del ministro del Interior en la planta baja. Yo estaba allí. Vino todo el mundo, incluso vino gente del sector empresario, hay que decirlo con toda franqueza. Vino el presidente de la UIA de aquella época, que era un hombre muy elegante, Favelevi, que tan elegante como Cafiero, que andaba siempre con el pañuelito. Vino Saulo Baldini, la CGT decretó paro por tiempo indeterminado, hasta que Menem no apareció nunca. No apareció nunca, nadie sabía dónde estaba Menem. Bueno, ahí tuvo toda una maniobra. Vos me decís, bueno, ¿cómo un gobierno después de tantos años iba a ser víctima de una maniobra de ese tipo? Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros fuimos el gobierno de la transición democrática y todavía funcionaban esos mecanismos de los servicios de inteligencia que no terminaban de morir, etcétera, etcétera. Ahora, una pregunta que puedo también hacerle preguntas. Siempre hay que dirigirse al conductor porque maneja los tiempos. Yo después le voy a hacer una a usted, pero más incómoda. Que me diga dónde compró la camisa. No puedo decirlo porque sería un aviso publicitario. ¿Para comprarlo o para no comprarlo? Lo que le quería preguntar es... Usted la pregunta corta y la respuesta corta. Bueno. Hablaste del diálogo entre, obviamente, Cafiero, entre el radicalismo y el peronismo. Lo primero, después de haber visto el primer informe nuestro, lleno de rispidez, de discordia, que casi puede ser traspolado a diversos escenarios de la política argentina, me pregunto por qué no se produce hoy. Voy a hacer una calificación que a lo mejor va implícito ahí. ¿Por qué no se produce diálogo entre el peronismo kirchnerista y el radicalismo de derecha, que es el que domina la escena nacional? Bueno, agregué lo de derecha, discúlpeme. No, está bien. A ver, bueno, precisamente porque tenemos una cúpula de derecha. Si no, sería bastante más fácil. Ahora, eso no significa que abajo no se produzca diálogo, un diálogo que no es de subordinación, sino de una dialéctica que yo creo que se va desarrollando y va a dar más de una sorpresa en el mediano plazo, entre la militancia kirchnerista y la militancia Raúl alfonsinista o radical, que en muchos casos está todavía dentro del partido y en muchos otros casos, tal vez mayoritariamente está fuera del partido, pero está. Hay una cultura radical, una corriente de pensamiento radical que precisamente no adhiere a la cúpula porque tiene estas posiciones. Ustedes imaginan, por ejemplo, cuando sale el presidente de nuestro partido y dice: vamos a propiciar la derogación de todas las leyes que salieron forzadas o forzosas, dijo. La verdad que produce una conmoción enorme. Por ahí producen más conmoción que cuando dicen que van a arreglar con Macri, porque es un concepto muy complicado. ¿Qué es una ley forzosa en la democracia? Las leyes en la democracia se aprueban por la mayoría. Es un concepto realmente peligroso. Yo la única ley forzosa que recuerdo es cuando sentaron a un diputado trucho para votar la privatización del gas del Estado. Pero después las leyes salen por mayoría y además es deslegitimar no a un gobierno, al de Cristina, es deslegitimar una etapa de la democracia. ¿Cómo vas a decir que vas a derogar las leyes así tan alegremente? En la época de Kirchner, en este proceso, hubo una sola ley que se derogó, que se anuló, que fue la de obediencia debida y punto final. Y el propio Alfonsín, yo era diputado hasta el 2005, el propio Alfonsín estuvo de acuerdo, dijo que estaba de acuerdo porque esa ley se había dictado en un momento histórico muy particular,
casi bajo la coacción para evitar un golpe de Estado, y nos mandó una carta a cada uno de nosotros desligándonos del compromiso que nosotros habíamos tenido. Mirá vos la jerarquía que le daba Alfonsín a la derogación de una ley, como para que hoy aparezca cualquiera y digo, sí, vamos a... Y si además vos ves la enumeración que hace hoy, creo que Clarín, de las leyes que van a derogar, es toda la agenda de las leyes que los empresarios quieren derogar. Es la agenda de leyes que el radicalismo aprobó, si no me equivoco. Bueno, claro. Vamos con el próximo informe, por favor. Gracias. No le desordenen el partido. Vamos a ver, porque apareció la nueva medidora de rating y bueno, y ahora se ven cosas raras en la vieja medidora Ibope, la vieja Ibope. A ver. Arrancó el Cifema y se comienzan a desnudar las mentiras de Ibope. En lugar de analizar las cifras como iremos haciendo día tras día, los medios corporativos defienden sin argumentar el rating hasta hoy hegemónico de Ibope, ocultando el clarísimo y reciente ejemplo de manipulación en Brasil. Ganó Dilma, obtuvo el 41,59% de los votos. Y finalmente, Marina Silva salió tercera frente a todas las encuestas que decían lo contrario. La mentira, una vez más, de estadísticas intencionadas. Una vergüenza lo que ha hecho la gente de Ibope en Brasil, Ibope que también está en la Argentina. En el diario La Nación del 27 de agosto, la tragedia empuja a Dilma a una pesadilla. Perdería el balotaje. Según un sondeo de Ibope, Marina Silva, que asumió la candidatura del fallecido Campos, se impondría en segunda vuelta. En el diario Clarín del 26 de agosto, otra encuesta muestra a Dilma más complicada. Elecciones a presidente en Brasil. El sondeo señala que la presidenta de Brasil perdería a manos de la socialista Marina Silva en la segunda vuelta por 45 a 36%. Los dramáticos cambios en el escenario electoral brasileño fueron reconfirmados ayer por una encuesta que realizó Ibope. Y finalmente, Marina Silva salió tercera frente a todas las encuestas que decían lo contrario. Esto decía Clarín con fuente en Ibope. Ibope mide no solo este programa y todo lo que pasa en la tele argentina, sino mide de todo. O sea, todo mide lo mide bajo a nosotros y a Dilma nos mide igualmente bajo. Todo lo mide igual. Entonces, Dilma 42, Marina 43, hoy Dilma 40, Marina 25, se nota mucho. Esto es una nota de Clarín del 12 de septiembre, empate técnico, decía, entre Dilma y Marina en Brasil. Una encuesta de Ibope indicó en una eventual segunda vuelta que obtendrían 42 y 43% de los votos respectivamente. Tan burdo es esto como que la prensa hegemónica, en lugar de cuestionar a Ibope, critica un nuevo y complementario sistema de medición, sin argumentar ni mostrar resultados comparados. Ya se conocieron los datos de medición de esta medidora. Tiene mucha jerarquía, tiene mucha seriedad, es un trabajo que hace muchos años vienen realizando distintas universidades, capitaneadas por la Universidad de San Martín, y es un trabajo científico muy importante. No es ni para subestimar, como están haciendo algunos medios. Cifema, ¿no? La verdad que a pesar de ser un sistema público, hacen que uno primero desconfíe. ¿Viste lo que decían nuestras abuelitas? En boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. El Ibope del Estado. La presidenta Cristina Kirchner va a tener su propia medición del rating en la televisión. Es un trabajo que hace muchos años vienen realizando distintas universidades, capitaneadas por la Universidad de San Martín. La presidenta Cristina Kirchner va a tener su propia medición del rating en la televisión. Va a haber un sistema de medición de rating nuevo que va a competir con las consultoras privadas. La Nación dice con las consultoras privadas, con la consultora privada fundamentalmente. No hay una sola medidora de rating. Es Ibope, una sola medidora, con 800 aparatitos, midiendo los gustos de los argentinos, la verdad que parece bastante pobre. Hace un tiempo había 3 medidoras de televisión. Hoy en día hay una sola medidora. Pero no solo que hay una sola medidora, sino que esa medidora, y lo vengo diciendo hace años, no es auditable. ¿Por qué Ibope no es auditable? La presidenta lo que presentó fue una maquinaria, señores. Vuelve otra vez el embate contra los medios privados. Esto me parece a mí que no es un chiste, que es una operación, chiste, es una operación política de magnitud derivada
del caso Vudú. Lo que propone a cambio Cristina Kirchner es una medición financiada por el Estado, que es algo ya curioso. ¿Cuánto le va a costar eso al Estado? ¿Cuánto le va a costar eso al Estado? Que se sepa de una vez por todas qué es lo que ven los argentinos, en qué medida. Sobre todo para que el negocio se siga sosteniendo y haya un observador creíble y coherente. No es ni para subestimar, como están haciendo algunos medios, ni para tratar de estigmatizarlo desde el nacimiento, diciendo, como lo han pretendido instalar ya también algunos medios, que es la medidora oficial. Un nuevo sistema de medición del rating a nivel federal que a priori respondería a los intereses del kirchnerismo. Para no ser menos, un gobierno súper confiable con los números, como este, ¿no?, anunció justamente una medidora. La sigla es realmente horrible, parece el nombre de una enfermedad venérea. Che, me agarré cifema en un cabarulo, no sé qué hacer. O sea, de ahora en más que mide el gobierno, a nosotros nos va a ganar Víctor Hugo, a Tinelli le va a ganar 678 y a Susana Jiménez le va a ganar una clase de Marx dictada por José Pablo Feynman en el canal Encuentro. La defensa de las políticas, de algunas políticas del gobierno, a mí me parece que está bien. Pero claro que está bien. Y algunas cosas está haciendo bien también este gobierno. Mira, ahora están por dar la pelea del rating en la televisión. Yo me pasé la vida hablando que había que desmonopolizar el rating de la televisión. Me parece bien que lo hagan, me parece bien que lo haga la facultad también. Pero tampoco digamos que no a todos solo porque lo hagan ellos, digamos. La sigla es realmente horrible, parece el nombre de una enfermedad venérea. Che, me agarré cifema en un cabarulo, no sé qué hacer. Jorge vuelve a faltar a la verdad y solo recurre a chicanas efectistas. El Cifema no dice que Víctor Hugo lo supera ni que 678 le gana a Tinelli, pero sí comienza a dar algunos números diferentes a los de Ibope y otros parecidos, como por ejemplo el de la Nata, que clavó excelentes 11 puntos según los cálculos de ambas. Veamos algunos ejemplos. Rating general por canal del día de ayer. Veamos en la multinacional Ibope. Lunes 13 de octubre, primero Telefe 9,2. Segundo Canal 13 8,5. Tercero Canal 9 5,2. Cuarto América 3,9. Y quinto la TV Pública con 2,2. Rating general por canal según Cifema del día de ayer. Primero Telefe 5,37, segundo el 13 4,70, tercero Canal 9 2,71, cuarto la TV Pública 2,19 y último quinto América 1,62. Nótese que la TV Pública sale cuarta en Cifema y quinta según Ibope. Pasemos a ejemplos con programas puntuales. Veamos el caso de Guapas de Canal 13 en el día de ayer. Por Ibope promedio 10.4, por Cifema promedio 10.31. Sigamos con más ejemplos puntuales. Por Ibope, Duro de Domar en el día de ayer midió 2,2 puntos de rating e Intratables 2,7. En cambio, por Cifema, primero quedó Duro de Domar con 4,55 y segundo Intratables con 3.51. Bien, sigamos con los noticieros. Según Ibope, Telefe Noticias midió 11,4 y Telenoche 8,1. Para Cifema, Telefe midió 9,82 de promedio y Telenoche 9,23. Midió más por Cifema que por Ibope. Vayamos al día sábado a la noche. La TV Pública midió Visión 7, por Ibope 2,8, por Cifema 2,59. América midió Con Secretos Verdaderos, por Ibope 3,2 y por Cifema 2,17. La Noche de Mirta en el 13 midió por Ibope 9,1 y por Cifema 7,22. Canal 9 TVR midió por Ibope 2,9 y por Cifema 5,67. Por último, veamos el domingo a la noche qué pasó. Según Ibope, el 13 Periodismo para Todos midió 11,9 y por Cifema 12,02. La Televisión Pública 678 el domingo midió para Ibope 5,9 y para Cifema 9,4. Como vimos, la exageración de la Nata y afines pretende anular el debate y no profundizarlo. Un debate complejo que trataremos de desentramar día tras día. El ejemplo de TVR y Mirta Legrand es claro.
La nueva medición no dice que el ciclo de Canal 9 le gana al de Canal 13, pero la brecha que da el falso rating de Ibope genera diferentes sensaciones, más allá del caso Legrand TBR. Amplios ganadores y rotundos perdedores, influyendo en el ánimo de periodistas, actores y conductores. La misma instalación para el medio en general, que así habla sobre algunos programas y no sobre otros. Cambios de horarios y, peor aún, levantamiento de programas. Pauta publicitaria. Al respecto, la medición de Cifema, concordante con todos los coincidentales que hasta hoy se habían efectuado, empieza a confirmar la monumental estafa a Canal 7, es decir, al Estado Nacional, es decir, a todos los argentinos. Bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a hacer un corte y seguimos midiendo, ¿les parece? A mí me resultó más graciosa María Laura que la Nata haciendo chistes. Ya venimos, hacemos un pequeño cortecito y ya volvemos. Argenta cambió y sumó más derechos y beneficios para todos los jubilados. Esa es una actitud bien argenta. Ahora se convirtió en la credencial de identificación para demostrar la condición de jubilado o pensionado, simplificando los trámites en la ANSES. Todos los jubilados tendrán su Argenta. Les llegará por correo o pueden solicitarla en las oficinas de la ANSES o en el correo argentino. Es gratuita y al recibirla pueden acceder a todos los beneficios del Club Argenta, descuentos y promociones pensados especialmente para jubilados. Además, y solo en el caso de que lo soliciten, podrán acceder a créditos muy convenientes, de hasta 20.000 pesos en 40 cuotas con la mejor tasa del mercado. Queremos que día a día nuestros abuelos tengan más posibilidades. Más información en www.argenta.anses.gov.ar. Bienvenidos a la nueva Argenta. Tarjeta Argenta, un beneficio bien nuestro. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Tenemos amistades en